¿Están escuchando? Perfecto. Listo. Ya comencemos. Bueno, pregunto, ¿qué entienden ustedes por la palabra coeficiente? ¿Qué entienden ustedes por la palabra coeficiente? Por la palabra coeficiente. ¿Como un porcentaje de participación? Sí, porcentaje. Sí. Resulta que, bueno, ¿cómo les fue con la averiguación de ayer? ¿Cómo les fue con la averiguación? ¿Si se puede o no se puede constituir consejo mientras si se puede o no se puede constituir consejo? ¿A alguien cómo le fue con la averiguación? Venga, con Jabelito. Si se puede, no se puede. ¿Cómo le fue con lo que el tema de ayer? ¿No averiguaron? Pues en realidad la norma en ninguno de los puntos, ¿no? Ninguna parte de la norma y todavía no hay una sentencia clara frente a algo similar o parecido, donde se establezca una prohibición a que se deba o no constituir consejo. ¿Ok? Básicamente no lo hay. No hay ese parámetro donde digan, no, no se puede constituir consejo. Realmente sí. Ahora, el tema del pago de las expensas comunes, ¿a quién debe hacer referencia? El tema del pago durante ese periodo de transición, ¿quién lo debe asumir? Los propietarios, ¿cierto? La constructora asume la parte porcentual que le corresponde y los copropietarios pues asumen un valor porcentual de acuerdo a su coeficiente. ¿Por qué? Porque no se elimina la figura de contribución en ninguna parte de la norma por parte digamos que de los copropietarios, mientras existe ese, se puede decir que ese periodo de transición, o sea, no hay una prohibición expresa en la norma que diga, no, mientras exista ese periodo de transición, eh, todos los gastos de sostenimiento de la copropiedad corresponden directamente al propietario, a la constructora, ¿no? Realmente no lo hay. Simplemente nos dicen todos los propietarios deben hacer o deben garantizar el sostenimiento de, eh, de la misma copropiedad. Entonces, en el primer punto, pues obviamente en el primer punto no existe un parámetro que diga que no se puede constituir consejo por ley o por vía jurisprudencial no lo existen. Y en el segundo, pues resulta que una cosa es que la administración esté en cabeza de la administración. No, Fanny.
Ah, bueno, si no hay entrega física el apartamento a uno, no. Ah, bueno, sí, claro. Lo que se está diciendo, sí tienes ya toda la realidad. O sea, si a usted no le han hecho entrega física del apartamento y por ahora le están haciendo el pago, pues no. Pero si usted, por ejemplo, ya vive en la copropiedad, porque también hay partes, ¿no? Donde le entregan la copropiedad, el apartamento, perdón. Entonces, pues sí, obviamente ya ahí el tema de responsabilidad es otro, ¿no? Lo que usted dice no es cierto, no es que lo estoy pagando y todavía no me lo han entregado. Y ya está construido el edificio, pues mientras no me lo construyen, no me lo entreguen, pues no tengo ninguna responsabilidad de contribuir. Ese costo, ese pago todavía lo asume la constructora. Pero ya cuando sí se lo entreguen, obviamente, pues el tema cambia. ¿Ok? El tema cambia. Sí, claro. ¿Por qué? Realmente tiene una particularidad. Realmente tiene una particularidad. Y tiene que ver mucho con los coeficientes. ¿Por qué? Porque es que el coeficiente de participación en realidad es ese porcentaje que cada uno de los propietarios tiene frente a los bienes de dominio particular. O sea, a toda la copropiedad. Quiere decir, en otras palabras, que ese índice de coeficientes es la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular, o sea, de cada propiedad, en los bienes comunes del edificio. Como ese grado de participación que se tiene en todo el edificio. En otras palabras, como ese porcentaje de participación que yo tengo por la adquisición de, de este punto. Entonces, mientras subsista la propiedad en una copropiedad, perdón, subsista la propiedad de un bien que esté sometido al régimen de propiedad horizontal, es mi obligación, o bueno, tengo como un porcentaje de participación en ella. ¿Ok? Ese porcentaje de participación es el coeficiente. El coeficiente, como su nombre lo indica, es el porcentaje de participación y por lo tanto nos establece unas responsabilidades y unas obligaciones. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo que digo, básicamente está ligado o es inherente al adquirir un apartamento el tener una participación porcentual dentro de toda la copropiedad. A esto se le llama coeficiente. Dicho coeficiente nos entrega unas responsabilidades y unos derechos. Responsabilidades como las de contribuir de acuerdo a mi coeficiente con el valor de las expensas y la que a mi voto tenga un mayor porcentaje de participación de acuerdo al coeficiente de mi propiedad. ¿Ok? Para que tengan claro, no necesariamente las decisiones que se tomen en una copropiedad se manejan de manera nominal. Quiero decir, no necesariamente, no necesariamente, les respondo las preguntas. No necesariamente quiere decir que porque yo tengo un apartamento, una copropiedad, mi contribución en la expensa común va a ser igual que la de otro. Y no necesariamente quiere decir que mi voto sea igual que el del otro. ¿Ok? Las votaciones se toman por coeficientes, o sea, por tamaño de mi copropiedad, por ese porcentaje de participación que tengo. Así se toman las votaciones, a excepción de los nominales, de algunas situaciones nominales
que están contempladas y que fueron aclaradas en la sentencia C-522, me parece, del 2001, en donde se deja o se hace claridad, si no me falla la memoria, la C-522 del 2001, en donde se hace claridad que única y exclusivamente para aquellas copropiedades de, o sea, todas aquellas propiedades residenciales en temas no nominales, perdón, en temas no económicos o patrimoniales, se podrían tomar decisiones de manera nominal. ¿Ok? Puede ser. Eso también puede tener una participación. Dependiendo del coeficiente, usted tiene una participación y tiene unos derechos y unos deberes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Dígame, señora, sí, lo tengo pisado. ay, espere, cierre los ¿Eh? micrófonos. Sí, Entonces, quiere decir que su votación en una asamblea puede tener mayor peso que la de otro copropietario, sí, depende su coeficiente. ¿Ok? Ahora, hay decisiones nominales, o sea, que se pueden tomar un apartamento, un voto, o una persona, un voto, pero esto va alineado a la sentencia C-522 del 2001, en las cuales este tipo de decisiones se pueden tomar, pero para temas que no tengan que ver con nada de la parte económica ni nada de la parte patrimonial de la copropiedad. O sea, por ejemplo, la elección del consejo, la elección del comité, digamos que estas decisiones podrían tener una votación nominal, o sea, un apartamento, un voto. De lo contrario, tendríamos tendríamos un coeficiente para tomar decisiones. Y aquí viene la naturaleza del por qué realmente la copropiedad durante esos periodos iniciales, su administración está en cabeza del primer propietario. Y el por qué tal vez no hay ninguna prohibición en que se adelante asamblea de copropietarios, sino que tal vez se puedan tomar decisiones por parte de la constructora. Porque resulta que mientras subsiste esa entrega parcial de apartamentos, el dueño de la mayoría de los coeficientes es la constructora. Y seguramente, y en algunos casos, puede llegar a superar hasta el 70% de los coeficientes. Esto hace que la misma constructora, por tener esa cantidad de coeficientes, pueda tomar decisiones, inclusive de mayoría calificada, sin que ni siquiera se asuma una asamblea por parte de un tercero o por parte de todos los copropietarios. Digamos que por eso es como la naturaleza de que, listo, no es que no se adelante asamblea, la asamblea se podría adelantar, claro, para tomar decisiones, pero no tiene un fundamento porque realmente la mayoría de los coeficientes los tiene esa constructora y en otras palabras, ella podría tomar las decisiones dependiendo del nivel, de los coeficientes que tenga, tanto de mayoría calificada como decisiones ordinarias. Mm, es que en temas de asambleas no se toca democrático, sino por coeficientes, por la participación. Los únicos temas que podrían ser democráticos, o sea, un voto, un apartamento o un propietario, son para temas no económicos y temas
que no tengan que ver con lo patrimonial. ¿Ok? Ahora, los coeficientes establecen ese grado de participación. Por eso es que inicialmente ustedes dicen, ay, pero ¿por qué la asamblea no se hace asamblea inicial o no se hace asamblea por parte de la constructora, sino hasta que se complete más del 50 más uno de los coeficientes entregados de una copropiedad? Porque realmente, en otras palabras, el socio mayoritario de esa propiedad es la constructora y por lo tanto podría tomar todas las decisiones que considere sin que afecte, obviamente, a un tercero, en ese caso, a unos copropietarios. Esto es parte importante de entender que los coeficientes de participación nos dan tanto unas responsabilidades como unos deberes, mejor, como unos deberes, como eh, sí, unas responsabilidades en la participación y unos deberes en la contribución. Y es por eso que la expensa común no puede ser igual para aquel que tiene un apartamento de 200 metros cuadrados a aquel que tiene un apartamento de 50 metros cuadrados. Porque el que tiene un apartamento de 200 metros cuadrados, pues por lógica tiene un mayor coeficiente y por lo tanto participa de manera mayor en una copropiedad. ¿Ok? Entonces, como el presupuesto se alinea a esto, básicamente, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar el total del presupuesto aprobado por el valor de su coeficiente y así le daría el valor de la expensa. Por ejemplo, si el presupuesto mensual de la copropiedad son 70 millones y su coeficiente es de 0,52, ¿cuánto podría ser el valor de la expensa común? Entonces multipliquemos, ¿no? 75 millones de pesos por 0,52 por ciento. Nos daría 390.000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué básicamente tiene que hacer usted? Por eso le estoy respondiendo, Julio Felipe. Me pregunta cómo se define el monto del presupuesto para contribuir en el caso de dominio de coeficientes por parte del desarrollador. Igual, voy a mostrar un ejemplo para que después, para que entiendan un poco mejor. ¿Listo? Déjenme un segundo, les hago un ejemplo. Ok, resulta que el presupuesto son el presupuesto mensual son 75 millones de pesos. ¿Ok? O sea, eso fue lo que se aprobó en la asamblea. ¿Ok? Todos los rubros se aprobaron un total de un valor de 75 millones de pesos mensuales por la contribución, por la asamblea. Resulta que ustedes tienen un apartamento tipo uno o apartamentos tipo uno, tipo 2 y tipo 3. ¿Ok? En un ejercicio, ahorita les explico cómo sacar coeficiente, pero para que lo entiendan un poco cómo es el tema de la contribución, pues lo vamos a hacer así. ¿Ok? ¿Quién define esos 75 millones de pesos? Cuando no se ha venido el mínimo legal para realizarse asambleas, el propietario inicial. El presupuesto lo debe tener el propietario inicial. Por eso les digo que es que inicialmente, ¿cómo les explico yo? Ya les voy a dar una explicación mejor. Resulta que aquí tienen el apartamento tipo uno tiene el 0,52% de participación.
El apartamento tipo 2 tiene el 0,80% de participación porque es más grande. Y el apartamento tipo 3 tiene el 0,95 de participación. ¿Ok? Entonces, yo tengo ese apartamento. ¿Qué hago? Pues multiplico el valor total por el valor de mi coeficiente y ahí me dan mi expensa común, o sea, mi cuota de administración. Y lo hago para todos. ¿Ok? Si también tengo un segundo apartamento o un apartamento que tiene un coeficiente de 0,80, pues va a subir un poco. Y si tengo uno de 0,93, pues va a subir un poco. Eso depende de la participación. ¿Ok? Supongan que son 100 apartamentos. ¿Ok? De los cuales solamente han entregado 20 a los copropietarios. Perdón, es aquí no. 20 a los copropietarios. Quiere decir que el 80% de los coeficientes pertenecen ¿a quién? A la constructora, porque no ha entregado el resto. Y el 20% ¿a quién pertenece? Pues a los propietarios. ¿Ok? En ese orden de ideas, si la constructora tiene ese 80% porque no ha entregado todos los apartamentos y por eso está bajo su tutela, la ADMON o la administración, perdón, pues con ese porcentaje de participación, él puede tomar decisiones ordinarias y de mayoría calificada de acuerdo a la ley. Porque aquí se habla de coeficientes, no de si se entregó o no. Entonces, como este tiene la mayoría, digamos que aquí viene siendo el socio mayoritario. ¿Ok? El socio mayoritario. 80 apartamentos para un total de 100, que son el 100%. ¿Ok? Entonces, él viene siendo el socio mayoritario y al ser el socio mayoritario, pues puede tomar las decisiones y es por eso que el presupuesto se lo presenta el administrador temporal a la constructora toma la decisión, debe quedar un acta, me imagino, que así lo deben tener, deben dejar un acta de que sí se autorizó ese presupuesto por parte de la constructora y pues básicamente lo aprueban como si fuera una asamblea, pero de una sola persona. ¿Por qué? Porque tienen ese poder de decisión en ese momento. ¿Ok? Para que de pronto lo tengan en cuenta. Por eso es que muchas veces no nos enseñan a nosotros el presupuesto, porque pues simplemente la constructora puede tomar las decisiones. Simplemente la constructora puede, en otras palabras, mm, creer o avalar un presupuesto. Puede ser, sí, puede ser. Ahora bien, claro, en ese orden de ideas, al tener el poder mayoritario, él puede aprobar el presupuesto. Sin embargo, obviamente, deben tratar el presupuesto en teoría o esas decisiones, como cualquier asamblea, no deben afectar a un tercero. O sea, no los deben afectar a ustedes. Por eso es que se trata, por eso es que existen los coeficientes, para eso existen los coeficientes. Por eso es que no podríamos decir que el mismo apartamento tiene el mismo poder de decisión, no, puede ser que no. Las únicas decisiones que se podrían tomar fuera del concepto de coeficientes son las que están relacionadas con la sentencia C-522 del 2002, que hablaba básicamente frente a que para decisiones nominales y única y exclusivamente para conjuntos de uso residencial, se podrían tomar ese tipo de decisiones, o sea, un voto, un apartamento, un voto para aquellas situaciones que no tengan que ver con la parte patrimonial o económica. El resto es por coeficientes. Es por coeficientes. Por eso está la naturaleza de que por eso se contempló en la ley que inicialmente el propietario inicial, o sea, la constructora,
tuviera bajo su tutela la administración, porque pues él tiene el poder decisorio frente a esto. ¿Ok? ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí ya han entendido un poco cómo funciona esa parte? ¿No quedó claro? ¿Qué pasa? Cuando usted adquiere un apartamento donde sea o una casa donde sea, por esa casa a usted le entregan un coeficiente de participación. ¿Ok? Ya les voy a explicar de dónde viene ese coeficiente de participación. Ese coeficiente de participación básicamente viene de el tamaño de su copropiedad frente a el tamaño total de la propiedad horizontal, o sea, el conjunto residencial. Es el porcentaje que usted tiene de participación. Es como cuando usted va a adquirir acciones. Su apartamento es básicamente un valor porcentual en acciones, en otras palabras, o en palabras más sencillas. Por lo tanto, como su apartamento tiene un valor porcentual de participación denominado coeficiente, ese valor porcentual denominado coeficiente es aquel que le da a usted unas responsabilidades, unos derechos frente a la copropiedad. ¿Ok? Responsabilidades como la de contribuir al sostenimiento de mayor, de acuerdo a su coeficiente de participación, y a que su voto se tome de acuerdo a ese valor porcentual. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, para que quede claro, o sea, partiendo del coeficiente, usted tiene ese valor de participación en las asambleas, o sea, su voto, por ejemplo, si usted tiene un coeficiente o tiene 5 apartamentos a nombre suyo, pues su votación vale más que la de de otro copropietario que nomás tiene uno. Como si tuviera un mayor parte de participación, un mayor porcentaje accionario ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las decisiones? Todas las decisiones en teoría deben tomarse por coeficientes. Sin embargo, y vuelvo lo repito, la sentencia, la C-522, ha sido enfática, esa es del 2002, y fue clara en manifestar que las únicas decisiones que no se podrían, ¿ok? No quiere decir que deberían ligarse así, no, dicen que no se podrían, son aquellas que tienen que ver con temas fuera del contexto de patrimonio y economía. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte económica, que una expensa extraordinaria, que vamos a modificar o a enajenar cierto bien, se toca por coeficiente. El resto se podría tocar por voto nominal para todas las decisiones. ¿Ok? Siempre se va a tocar el coeficiente, siempre. O sea, no se puede desligar usted por ser dueño de ese apartamento, no se puede desligar de ese coeficiente. Y si es dueño de varios apartamentos, igual, dentro de la misma torre, es igual. ¿Ok? Por eso es que no es probable que su expensa común, o mejor, la cuota de administración suya, sea más costosa que la de otro copropietario, porque de pronto tiene un apartamento más pequeño. ¿Ok? O porque de pronto su parqueadero, porque de pronto su casa, su apartamento tiene un coeficiente mayor, porque tiene dos parqueaderos propios. O porque tiene su apartamento es de 300 metros cuadrados y la de otro apartamento es de 100, por ejemplo. Entonces, esto depende del tamaño de su propiedad privada frente al tamaño de la propiedad particular, o perdón, toda la propiedad horizontal como tal. Ahora, ¿en dónde encuentran estos coeficientes? En sus reglamentos. En una de las partes iniciales de las escrituras públicas y los reglamentos, se establece cuál es el coeficiente de participación de cada propiedad. Y asimismo se le debe dar el valor porcentual en cuanto a las decisiones de asamblea y en cuanto al pago de las expensas comunes. ¿Claro? ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí?
Ahora bien, resulta que estos índices de participación porcentual de cada uno de los propietarios, pues obviamente se manejan o definen también su participación en la asamblea. Por eso, aunque suene un poco raro, un poco, digamos que poco, que no sea un poco complejo, que mejor, que pueda sonar arbitrario, mientras subsista la administración por parte de ese propietario inicial, él tiene la mayoría de los coeficientes y por lo tanto, al ser propietario de esa, digamos que de esa, digamos que esa cantidad de apartamentos que no ha entregado, él también debe contribuir a las expensas en la proporción que le corresponda. Si la constructora tiene el 80% de la participación porque tiene 80 apartamentos a nombre de ella, no las han enajenado a nombre de un tercero todavía, pues en esa proporción debe participar en el pago de las expensas comunes. ¿Ok? En esa proporción. Y no se puede desligar de esa contribución. ¿Por qué? Porque simple y llanamente él es propietario de lo mismo y es inherente a ser propietario esta obligación de sostenimiento de la copropiedad. Es inherente. Yo no puedo decir, es que yo tengo mi apartamento y yo no debo pagar mi expensa común, no es obligación. Y si yo soy propietario de los 80 apartamentos, pues debo pagar por los 80 apartamentos. Punto. Ahora, hay otro concepto también importante que ya vamos a mirarlo acá más adelante, que son los módulos de contribución. Estos módulos de contribución aplican en su mayoría para aquellos apartamentos, no, apartamentos no, perdón, eh, para aquellos conjuntos de uso residencial o mixtos, ¿ok? Aquellos conjuntos de uso residencial o mixtos. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el módulo de contribución no va ligado al tamaño de su propiedad versus el tamaño total del conjunto residencial, sino va ligado al valor inicial. ¿Por qué se hace así? Porque en la parte comercial el tema cambia un poco, tiene una particularidad específica y es que mi local puede ser muy grande, pero este puede estar ubicado en otro lugar diferente. Esto incrementa su valor comercial a la venta. ¿Ok? Entonces, cuando se adquiere en un local, en un conjunto residencial, perdón, en un conjunto residencial, no, en un centro comercial, por ejemplo, ese local se encuentra ligado a módulo de contribución, que es muy similar al tema de coeficientes, simplemente que este no se manejan factores relacionados con el tamaño, sino con el precio. ¿A qué hago ejemplo? O voy a hacer un ejemplo. Usted, por ejemplo, tiene un local que es de 50 metros cuadrados, ¿ok? Ese local se encuentra en el primer piso frente a la entrada principal del, del centro comercial, ¿ok? Supremamente bien ubicado, cerca a la entrada principal, en donde todo el mundo pasa y aparte de eso, cerca a los parqueaderos. Está muy bien ubicado. Pero tengo un vecino o un copropietario que tiene un mismo local, pero de un tamaño de 150 metros cuadrados, pero se encuentra por allá en la parte más recóndita de la propiedad, en el sótano, en donde nadie pasa, nadie va, solo, en donde pues básicamente no tiene esa afluencia de público, pues obviamente, pues ese local, a pesar de que es más grande, es mucho más económico que aquel que está ubicado. ¿Ok? Entonces, por esto, los módulos de contribución
están ligados a los locales comerciales. Porque no es lo mismo tener un local, así sea más pequeño, cerca a la entrada principal que tener un local grandísimo en el sótano, donde nadie lo ve. No es lo mismo. Tiene, no tiene el mismo valor comercial, diríamos así, ni mismo atractivo comercial a un local mejor ubicado. Entonces aquí se liga es al valor inicial de ese local frente al valor total de la copropiedad, que en ese caso, pues, una propiedad de uso comercial. El coeficiente se liga al tamaño del apartamento versus el tamaño total de la copropiedad, y el módulo de contribución para estos tipos de uso comercial y mixtos en estos locales se liga al valor inicial versus el valor total de la copropiedad. De, de igual manera, como se manejen en ambos aspectos, siempre tienen un porcentaje digamos que siempre nos va a dar un porcentaje de participación. ¿Ok? Se puede generar eso. Puede ser, pero esto va ligado al reglamento y más adelante podrían ustedes modificar el reglamento con unos estudios nuevos, con un tema de curadurías y demás. Podrían hacerlo más adelante tal vez con un ingeniero o un arquitecto que decida modificar estos coeficientes. Entonces tengan claro que los coeficientes y los módulos de contribución, uno se encuentra ligado al tamaño de la copropiedad y el otro se encuentra ligado al valor. ¿Ok? Diferentes. Pero que ambos me dan una participación porcentual, tanto en las decisiones de asamblea como en las expensas comunes, independientemente de lo que sea. Inclusive, podríamos decir que eso obviamente debemos ligar estos módulos de contribución de un local al valor comercial, porque puede ser que un local en una vivienda mixta, por ejemplo, o una copropiedad mixta, puede hacer que el local, así sea más pequeño, sea más costoso que una vivienda. Entonces, claro, pues al ser más costoso tendría que tener una mayor contribución en la copropiedad. Ahora bien, ¿qué quiero o en dónde se dice lo de los coeficientes? En el artículo 26 de la misma ley, de la citada ley, de la ley 675, nos dice, venga señores, los coeficientes, o mejor dicho, nos dice cómo se calcula. Nos dicen, en los edificios o conjuntos residenciales, cuando se hablan de coeficientes de copropiedad, se calculan teniendo en cuenta la participación del área privada construida de cada bien de dominio particular sobre el área total. ¿Ok? Entonces se hace una regla de tres simple. Si su apartamento tiene 100 metros cuadrados y el total de la copropiedad es de 40.000, pues se hace una regla de tres simple y se saca el valor porcentual. Básicamente se divide esos 100 en 40.000 y se multiplica y se da el valor porcentual, y se multiplica por 100. ¿Ok? Dependiendo del tamaño. Eso aplica para todos. Entonces aquí básicamente ustedes me van a decir, ay, ¿cómo se saca ese cálculo? Pues suponga que la totalidad o el total de la propiedad horizontal en metros cuadrados son de 40.000 metros cuadrados. Ay, perdón. Son de 40.000 metros cuadrados. ¿Ok? 40.000 metros cuadrados. Pero mi apartamento pues mide 150 metros cuadrados. Entonces se saca una regla de tres simple, ¿no? 150 dividido 40.000 y esto se le da porcentaje y este nos va a dar, vamos a ver con decimales, un 0,375% de participación. Entonces se toma el valor, el tamaño de mi copropiedad versus el tamaño total de la propiedad horizontal y se saca una regla de tres simple. ¿Ok? Se saca una regla de tres simple y este es el coeficiente que cada uno tiene. Y si es por módulo de contribución, lo mismo. Si inicialmente el conjunto residencial o
El centro comercial costó, no sé, costó, digamos que 3.000 millones de pesos o 2.500 millones de pesos. Ok, 2.500 millones de pesos. Pero pues mi apartamento o mi local costó 150 millones. Que se hace el mismo ejercicio. Se divide el valor más pequeño sobre el mayor valor y le damos el valor porcentual. Ya, dice, ese es el porcentaje de participación. Valor costó 250.000, pero pues a mí me costó 150 millones de pesos. Pues este es mi porcentaje de participación. Y por lo tanto, supongamos nuevamente que a mí me corresponda pagar por todo el presupuesto aprobado pues, ante asamblea durante el mes. Entonces, ¿cómo saco la expensa? Pues simplemente cojo y multiplico el valor del presupuesto aprobado por el valor de mi porcentaje y ya, ahí se establece el valor de mi expensa. Ya, eso es todo. Pilar Moya y Medellín, los escucho a los dos, a Madeline y a Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Madeleine Yesque, profesor. Madeline, ay, me dice, él es Macías, ¿sí? Él es Macías. Tengo una duda. Bueno, yo soy propietaria de un apartamento en una propiedad. Ellos no han entregado totalmente la construcción y cuando hicieron el presupuesto, lo hicieron por el total. ¿Quién está ahí? Alex, ¿quién es? Allí. Aló, Sí, ay, cerraron el aló, micrófono. No, señora, la escuchamos. Por favor, Pilar, Pilar. Ah, aló, aló. Sí, sí, la escucho. Mi pregunta es, cuando hicieron el presupuesto, el total, según yo lo que leí en la propiedad horizontal, es de 2.015 metros cuadrados y liquidaron el presupuesto por los 2.015 metros cuadrados cuando no se ha entregado ni zonas comunes, ni se ha entregado solamente las zonas esenciales, que son el ascensor, corredor de acceso. No importa. Ya, listo. No Eso fue lo importa. último Lo que que pasa es que independientemente que nos hayan entregado zonas comunes y demás, ya hay una edificación, ya hay unos linderos y ya a usted le dieron un porcentaje de participación de acuerdo a su tamaño. Entonces ya no hay nada que hacer a partir de Ah, eso. Ya el resto, que el resto ya se debe encuadrar con la constructora para que hagan la entrega. Pero el resto se maneja por porcentaje. bueno, gracias. Esa era mi duda. Pilar, Ay, hola, profe. Profe, bueno, una cosita, pero me voy a salir del tema. Perdón, perdón, que es que creo que llegué tarde y no sé si ustedes revisaron lo de las preguntas de ayer y hay algo que me quedó con curiosidad porque no, seguro no puse atención o algo, y es que es con respecto al manual de convivencia que no, decían que no se subía no es necesario subirlo a no, no, escritura pública. porque no lo hemos tocado. Vamos a tocar hoy. Ah, entonces espero. Sí, sí, espera, vamos a ir adelante. Vale, gracias. Felipe, lo escucho. Felipe Castro Indira. Inírida. Aló. Sí, profe, Hola, hola, para buenas. hacerle una pregunta. Sí, Resulta que acá en la copropiedad donde yo vivo tenemos una copropiedad mixta. sí. En el reglamento de propiedad horizontal quedó explícito que se debe retomar el presupuesto y dividirlo, o sea, las expensas dividirlas, un presupuesto para la mixta, para las comerciales y el otro para la residencial. Pero acá no han hecho eso. ¿Qué podemos nosotros, los de la parte residencial, hacer para que ellos cumplan con lo que está diciendo el Es reglamento? un solo administrador. Sí, señor. Pásale un escrito al administrador diciéndole y especificando claramente el artículo del Sí. reglamento donde se estipula eso que usted me está manifestando y que lo cumpla. Ah, bueno, señor. Chao. Felipe, Gracias. Gracias, muy amable. A ver, tengo un caso, tengo un condominio rural
bien singular, porque el desarrollador es un desarrollador, por decirlo menos, poco ético. Y por eso mis preguntas precedentes. ¿Qué pasa con la definición del presupuesto? ¿El presupuesto lo puede definir el desarrollador inicial como se le venga en gana? Primera pregunta, ¿cierto? Debe ceñirse a lo que dice el artículo 3 frente a las expensas comunes esenciales. O Sí, sea, no se puede decir, ay, es que yo voy a comprar un automóvil para la copropiedad. Entonces, automáticamente lo asume. No, 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 no. Debe bueno. ceñirse a lo que dice el Entonces le artículo 3. digo que incluye para que lo tenga como referencia. Sí. Como el condominio es rural, el señor incluye desplazamientos al condominio, o sea, no son inversiones o gastos en las zonas comunes. Incluye un salario para sí mismo y para Para el su esposa administrador, que funciona como secretaria. El asunto es que la ley 675 no es lo suficientemente clara para cerrarle el paso y decirle, usted eso no lo puede hacer. Esa es mi primera pregunta, porque además de eso, tengo otra cantidad de inquietudes por esa irregularidad que se presenta aquí. Este condominio en particular, les adelanto, fue fundado en 1990, lleva 35 años, va a cumplir 35 años. ¿no lo han entregado completo? Han entregado el 18%. ¿Por qué? Porque al señor le conviene, bueno, le redondeo la cosa. Entonces el señor, como es el que toma las decisiones, él impone, porque las impone abusando de su capacidad dominante, ¿sí? Impone cuotas extraordinarias de administración sin aclarar para qué son, porque nunca lo ha aclarado, nunca lo ha especificado, ¿sí? En Entonces ese la caso, ustedes pregunta es, podrían impugnarlas. Impugnen las lo hemos decisiones. impugnado, pero es que ya llevamos 5 asambleas o 6 asambleas impugnadas. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Espero a que se muera el señor para no impugnar más? ¿O cómo funciona el tema? O sea, porque Lo que pasa es que dijéramos, está lo que complejo conocemos de porque la ley todavía, 675, perdónenme un segundo, la ley 675 tiene tantos vacíos que él mismo la utiliza a su favor, sí, ¿cierto? O sea, sí, sí, tiene toda la razón. él maneja la filigrana de la ley 675 para escabullirse por entre las troneras, porque eso no son rendijas, esas no son fisuras, son las troneras que tiene la ley 675, ¿sí? Entonces, por eso mis preguntas un poco salidas de tono, y me disculpan todos los compañeros asistentes, porque no son muy comunes. Ustedes están acostumbrados a cosas más, llamémoslas convencionales. El señor que no hizo la junta, la asamblea en el momento que era, que no se le cobró el presupuesto por el coeficiente, cosas llamémoslas, no diría triviales, porque no son triviales de ninguna manera, pero un poco más comunes, poco más comunes. Entonces, estas cosas que son excepcionales, porque son bien excepcionales, ¿sí? Donde el señor, bueno, yo podría decir cuál fue la intención del señor al constituir este condominio que no ha podido entregar, pero me daría vergüenza decirlo, ¿sí? Me daría vergüenza decirlo, porque podríamos caer en frases calumniosas. Pero bueno, así funciona. El señor, les adelanto qué ha hecho en su abuso de poder dominante. Son 44 predios, 44 lotes. En el año 2003 sacó uno, sin permiso de planeación. En el año 2018 sacó 6 más, que están en medio del condominio. En la mitad del condominio. Me fui a planeación municipal a pelear el tema y ellos me dicen que, qué vaina, oiga, yo como que no tengo nada que hacer ahí. Entonces, planeación municipal no tiene nada que hacer ahí, ¿cierto? Y el señor le dan el gran paso para que siga abusando de nosotros. El año pasado se inventó una cuota extraordinaria. Este año, con el abuso de esa cuota, la cuota extraordinaria se refería a salarios causados disque por él o para él en su beneficio desde 1990, cuando nosotros compramos a paz y salvo en 2017, ¿cierto?
Entonces, ¿compré a paz y salvo o no compré a paz y salvo? Listo. Sus salarios desde 1990 le dieron 200 y pedazos millones de pesos acumulados y se apropió de otro lote. Dación de pago. Él se dio en pago un lote que había rematado a uno de los copropietarios que habían vendido y que le había regalado y que, bueno, habían rematado ese predio. ¿Sí? Entonces, no son cosas comunes y corrientes, pero sí querría yo saber por dónde atacar la cosa, porque no está nada sencillo. ¿Ah? O sea, estamos hablando aquí de una persona, de un desarrollador que mínimo, le falta algo de ética. Pues para decir lo menos, Bueno, ¿y ustedes no han pensado iniciar un proceso contra esta persona por los daños que les han causado? En eso estamos. Ya estamos aproximándonos con la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, Ya estamos aproximándonos. El problema es el siguiente, y le adelanto. El problema es que demandas formales se demoran 40 años. Sí, Aquí la justicia tiene como 3 velocidades. Lento, más lento y completamente parada. Eso sí es Así de verdad. claro. Así es. Sí, es Entonces, mire, le adelanto, lo entutelé. El juez de aquí le perdonó la vida. Fue a segunda instancia a Villeta. Villeta nos dio la razón. Con su maña enredadora, terminó enredando al juez de Villeta también. En este momento estamos entutelando al juez de Villeta porque no nos han resuelto. ¿Sí? Y son 2 tutelas que van contra el juez de Villeta por esa razón, porque se dejó enredar de este bellaco, perdónenme el francés, ¿cierto? Porque es un bellaco. Y ahí estamos, o sea, sí lo estamos haciendo, pero es que el problema es que si nos metemos en demandas, lo que estamos trabajando con la superintendencia, lo estamos trabajando los últimos 15 días, estamos trabajando en ese tema. Eso es cierto. El tema es que hay que definir muy bien la redacción, la presentación de los derechos del consumidor. O sea, Sí. el abogado la tiene clara que sí tenemos un problema. El asunto es que la cosa hay que redactarla para que a la superintendencia le quede suficientemente claro que sí es ese el espacio en el que se tiene que mover. Porque donde la superintendencia llegue a patinar y decir, oiga, esto no es mío, como dicen en México, nos manda a la chingada. Así de claro. ¿Sí? Está complejo. Es complejísima la cosa. Yo ya lo denuncié una vez ante la superintendencia por ¿qué, cómo se llama eso? Publicidad engañosa. Sí. ¿Sí? Porque él nos ofreció piscina, ajedrez gigante y no sé qué más cosas, y no lo entregó. Y la superintendencia sacó el cuerpo. Le hizo un tironcito de orejas. Oiga, señor, no lo vuelva a hacer. La verdad, me dio un piedronón. Pero eso fue lo que sucedió con la superintendencia esa vez. Eso fue ya hace como unos 5 o 6 años. ¿Sí? Y no, y la superintendencia no va a hacer mucho. Ahí de No, pronto por un eso, o tema sea, de conciliación. hay que ser suficientemente inteligentes, suficientemente capaces, suficientemente hábiles para presentarle a las diferentes entidades, sea la super, sea a la entidad que sea, ¿sí? La cosa de manera inteligente para que la persona lo entienda. A menos que aquí en este curso tengamos algunas jurisprudencias conocidas y me puedan pasar el dato, me puedan Frente a ese soplar tema, la solución a la tarea. frente a ese tema, no. Pero escríbame y lo buscamos. Bueno, Tengo el gracias. interno y me encargo de buscarlo. Pero Está muy es súper, complejo. súper complejo. Sí, está muy complejo. Sí, 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 esto no es fácil. No es tan fácil. Pero sí, Ya, pues. miremoslo por Muchas interno. gracias. Vale, vale. Bueno, puede ser, o sea, puede ser. O sea, hay que mirar muy bien el contexto de la situación. Y el abogado que se encargue de ese proceso debe hacerlo muy bien. Porque pues me imagino que esa persona también está asesorada. Por eso es que también toma las decisiones basadas en algunas decisiones o la toma basado o ceñido en el tema legal. Por eso es que tal vez de pronto tiene esos movimientos. También puede ser. Tal vez esté
haciéndolo, rayando tal vez con el tema del ilegal, pero todavía no lo he llegado. Puede llegar a ser. Hay que mirarlo muy bien. Bueno, entonces, bueno, son las 6 de la tarde. Vamos a tomarnos un descanso, ¿les parece? En ese descanso miraremos después el tema de los coeficientes, o terminaremos de ver el tema de los coeficientes y posterior a ello vamos a mirar eh, el reglamento de propiedad horizontal, qué es lo que dice el reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia. ¿Ok? Entonces vamos los 15 minutos y regresamos acá a las 3:15, ¿vale? Deli, es que no alcanzo a leer todos, créeme que trato de leer todos, pero no alcanzo a leerlos. Escríbanme en el WhatsApp. Los que faltan, escríbanme al WhatsApp o llámenme. ¿Listo? Escríbanme al WhatsApp o llámenme y yo les respondo en la mañana, que estoy disponible. Bueno, tomémonos un descansito. Como la ley de al Código Nacional de Policía, esto debe contemplarlo. Hay que mirar el tema de la ley contra el ruido también, debe contemplarlo. Pero si ustedes no se sientan de manera consciente a revisar ese reglamento como asamblea, van a seguir permitiendo que existan estos vacíos. Van a seguir permitiendo que existan estos vacíos. Y después el complique va a ser para ustedes. Por eso es importante que en ese orden del día de la asamblea ordinaria se soliciten, se solicite la modificación del reglamento. Ahora, aquí va a ser una pregunta. Profe, averigüen en el conjunto donde vivo y me dicen que no tenemos reglamento, que nos regimos por la ley 675. Sí. ¿Qué quiere decir? La ley 675 realmente en su artículo, en el artículo transitorio, en el artículo 87, ¿ok? Ah, no, mentira, en el parágrafo transitorio del régimen de transición del artículo 86. ¿Qué dice este? Que ustedes tenían a partir del nacimiento de la ley un periodo de transición, ay, no recuerdo si son 6 meses, un año me parece, un año que era postergado hasta 6 meses, sí, para realizar y modificar sus reglamentos, que de lo contrario, pues se van a regir a lo que dice la ley 675. Y si no tienen reglamento, pues ustedes van a tener problemas acá. Van a tener problemas acá porque van a tener todos los inconvenientes del mundo en relación con personas morosas, en relación con personas que perturben la tranquilidad. ¿Sí me comprenden? Eso es lo que deben regular. Yo también entiendo y en la práctica entiendo que muchas personas no quieren ser partícipes de los órganos de administración como es el consejo, porque muchos están trabajando, muchos están ocupados, o miembros del comité de convivencia, porque a veces no existen o no están ocupados o demás. Entonces, esos son otros los temas que deben regular. ¿Cómo va a ser el tema del comité de convivencia? ¿Quiénes pueden participar del comité de convivencia? ¿Será que lo pueden ser los mismos miembros del consejo? Hay que establecer esas inhabilidades, porque la ley no lo contempla. Les dice a ustedes básicamente, venga, háganlo, háganlo y regúlenlo en su reglamento. Háganlo y regúlenlo en su reglamento. No lo dejen tan vacío porque pueden pasar muchas situaciones. Mire, yo conozco un caso de un miembro de un consejo en donde una copropiedad de 10 apartamentos, esa persona, ese miembro del consejo eh, tenía el poder de representación de la mayoría, que eran como 10. Por lo tanto, él podía hacer y tomar la decisión que quisiera. Y no había poder para quitarle esto, o sea, no había
regulado dentro del reglamento, cuántos poderes tenía de representación tenía que tener una persona. Claro, él pues simplemente como era miembro de la asamblea y tenía el poder de representación de 10, pues con solamente la votación de él, pues a él bastaba. Y no había nada que podíamos hacer. Así se trataran de impugnar, es muy difícil. Claro, en la práctica cuesta mucho. Por eso yo les digo ahora, hay varias normas que deben estar reguladas en este reglamento. Hay algunas como por ejemplo la ley 2450, que es la ley antirruido, ¿no? La ley, por ejemplo, por ejemplo, temas contemplados con el Código Nacional de Policía, ¿no? También hay que mirar, o hay que mirar, por ejemplo, el tema de la ley de los seres sintientes o la ley animalista, que es la 14, la 1774. Entonces, por eso es que hay que mirar varias normas que nos puedan regular y que ya requieren que por obligación debamos tener una modificación en el reglamento. Ahora me van a decir, venga, y el tema de los Airbnb, la norma también ha sido clara, el reglamento debe contemplar esta situación siempre y cuando en la zona se permita el uso del suelo para ese tipo de actividades. Pero si no lo regulan, pues se entiende que no se puede cumplir. ¿Ok? Esto debe quedarse claro acá. Es lamentable, pero sí se toca hacerlo. ¿Por qué? Porque el manual de convivencia es un acuerdo de buenos vecinos. El manual de convivencia simple y llanamente es una regulación mínima, unos acuerdos de buenos vecinos eh, que permitan generar solidez al bien inmueble, garantizar la comodidad, unas normas básicas de buenos vecinos, ¿no? Por ejemplo, cuándo sacar la basura, horarios de sacar la basura, horarios, por ejemplo, pueden ser, ¿no? Horarios, por ejemplo, de construcciones, de reparaciones, pueden ser todos estos. Esto es el manual de convivencia, esos acuerdos de buenos vecinos en donde cada uno de nosotros estipulamos cuáles son estas situaciones a tener en cuenta. Este punto a tener en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesariamente debemos contemplar estas situaciones. En el mal de convivencia es esto. El reglamento es el que estipula, o sea, el reglamento es la ley, en otras palabras, de la copropiedad. Todo lo que tiene que ver con el reglamento es básicamente la ley de la copropiedad. Cómo se debe estar regulado, cuáles deben hacer esas regulaciones, cuáles son esas regulaciones mínimas que deben tener, tipos de sanciones, comportamientos reprochables, etcétera. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ok? El manual de convivencia es simplemente un acuerdo de buenos vecinos. Ese acuerdo de buenos vecinos que permiten que cumplamos con unas condiciones mínimas para el trabajo. Que, por ejemplo, se estipulen situaciones como temas ¿qué les puedo decir yo? Temas de a qué horas van a sacar la basura, cuáles son los horarios de los chutes, cuáles son, cuáles son, eh,
cuáles son esas modificaciones que se le deben hacer, ¿ok? ¿Cuáles son esas precisiones que debemos hacer? Aquí en ese manual básicamente nos dice, venga, diga o regule, por ejemplo, qué horario de salida de las basuras van a tener, cómo va a ser el manejo de las mascotas, ¿verdad? Cómo va a ser el manejo de las entradas de no tanto visitantes, bueno, de visitantes también, el tema del manejo de los inventarios en cuanto a los vehículos de los propietarios para reconocimiento. Entonces, esto es lo que estipula el manual, o sea, el manual no regula sanciones, entrega de domicilios también, el tema de, sí, sí, o sea, es que hay varios temas frente a esto, o sea, hay muchos temas frente a lo que dice el reglamento y hay varios pronunciamientos frente a esto, o sea, son parte inherente, pero vuelvo y digo, mi posición es que para que sea parte inherente del reglamento, este manual de convivencia debe estar regulado dentro del mismo, ¿ok? Debe estar regulado dentro del mismo. ¿Por qué? Porque esta es una sentencia de tutela, ¿ok? Y esas sentencias de tutela puede que no sean vinculantes para todos. Hay que mirar muy bien este tema porque hay unas sentencias que sí, claro, estipulan mediante ciertas situaciones y hay otros conceptos, yo ya también se los dije, pero vuelvo y les digo mi posición frente a esto. Por favor, regúlenlo claramente dentro del reglamento. Establezcan dentro de este reglamento cuáles cuáles son esos parámetros que deben tener en cuenta. ¿Ok? Porque sí, hay algunos factores que sí son claros y ustedes deben tenerlo en cuenta, pero deben tener priorizarlo. ¿Ok? Por ejemplo, el uso de los parques infantiles. Por ejemplo, ¿cómo va a ser Mire, otro tema que debe estar regulado en el manual de convivencia es, por ejemplo, el uso de los salones. ¿Por qué? Hay un caso común en donde me dicen lo siguiente. El salón comunal se puede prestar para, por ejemplo, para actividades religiosas. ¿Será que yo puedo realizar un préstamo de este salón para que se realice una actividad religiosa? ¿Cierto que sí? ¿Qué pasa? En un caso se presentó el siguiente, que algunos vecinos no contemplaban o no les gustaba la religión que profesaba eh, cierta persona, ¿ok? Y esa persona solicitó el permiso para realizar para realizar en ese edificio, en ese salón, una actividad religiosa de la religión que él profesaba. Pues a algunos propietarios no les gustó eso porque ellos eran católicos y dijeron, ay, no, esa religión no es católica y bueno, y comenzaron a poner problemas. Esta parte debe estar regulada acá. ¿Ok? Debe estar regulada acá. No, es que si se van a realizar este tipo de actividades con el fin de no generar malestares, pues regúlenlo, díganlo listo, háganla, pero deben hacer la puerta cerrada, sin que los miembros de la religión que estén profesando allí, pues generen un impacto negativo en los miembros de la comunidad. Eso lo pueden hacer, regular aquí. Otra de las regulaciones puede estar ligado a temas políticos que un propietario se vaya a lanzar para el consejo y solicite el préstamo del salón para realizar campaña política. ¿Será que eso no lo pueden hacer? ¿Será que eso puede afectar a alguien? Muchas personas pueden pretender o asumir mejor que por ese comportamiento o por esa situación los afecta porque ellos pueden ser de otra religión, o perdón, de otro partido político.
Entonces, regúlenlo en el manual. Regulen cómo va a ser el uso de esos salones. Por ejemplo, cómo va a ser el uso de los salones comunales cuando se realicen festividades o actividades y festividades. ¿Quién es el responsable frente a los daños? ¿Cómo se deben controlar a los visitantes? ¿Qué responsabilidades tiene el propietario frente a ese tipo de eventos? ¿Cómo se debe manejar y hasta qué horas debe ser máximo permitido para poder realizar esa actividad? De eso se trata ese manual. El manual lo que nos da es unos acuerdos de buenos vecinos. El reglamento lo que estipula son aquellas situaciones que pueden ser reprochables y sancionables, que a su vez puede estar alineado al manual de convivencia si está estipulado dentro de un reglamento, si está estipulado, perdón, dentro de un articulado del mismo reglamento. Entonces, como se dan cuenta, son herramientas para direccionar el buen comportamiento al interior de la copropiedad. Tanto el manual como el reglamento y los dos deben ir de la mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el reglamento es el único que puede hasta establecer sanciones, pero el manual lo puede hacer siempre y cuando esté alineado al mismo. El resto no. El resto yo no podría imponer un tema dentro del manual de convivencia que no se encuentre regulado dentro del reglamento. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, este manual, por ejemplo, aplica para el tema que producen ruidos. Por ejemplo, este video. Ya les voy a mostrar un caso. Sí, puede hacer el curso. Vea, miremos esa parte. ¿Qué tal el video? ¿Les ha pasado? Sí, les ha pasado de pronto todo lo que se vio en el video. Resulta que si en algún momento les han pasado, esto debe estar regulado en el manual y alineado al reglamento para un tema sancionatorio. ¿Ok? El manual por sí solo no podría sancionar a menos que esté expresamente regulado dentro del reglamento. Ahora, vuelvo y repito. Ahora yo les hago una pregunta. Resulta que en el reglamento no se encuentra contemplado ningún tema para el uso o el manejo de mascotas. No hay ningún tema contemplado, ni en el reglamento, sino algunas políticas dentro del manual. ¿Ok? Algunas políticas, pero no establecen hechos reprochables para sanción. Solamente dice en el manual, no, los propietarios deberán garantizar el uso adecuado o la tenencia adecuada de estos seres sintientes. ¿Ok? Pero en el reglamento no se contempla ningún tipo de hecho reprochable o comportamiento reprochable que permita sancionarlos. Pregunto yo, como en el reglamento no se estipula ni está alineado y en el manual tampoco se estipula que estos comportamientos del mal o de que vayan en contra del código de convivencia pueden ser reprochables y sancionables de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. ¿Cuál sería el paso allí a seguir por parte de ustedes como administradores? Si desde el reglamento no lo están establecido con el código de policía. Pero para que el código de policía sea aplicable, ¿qué requieren? ¿Quién puede imponer un comparendo por esto? ¿Será que yo como administrador puedo colocar un comparendo por esto? Yo lo puedo regular siempre y cuando esté en el reglamento. Pero ¿será que yo puedo aplicar el código de policía e imponer sanciones iguales a las que están en el código solamente porque soy porque soy el miembro del consejo?
¿Quién debe aplicarla? La policía, ¿cierto? ¿Quién debe aplicar estas sanciones, estos comparendos? La policía. Pero lo que pasa es que en algunos momentos, y es probable que cuando llegue la policía ya no tengamos el material probatorio, ¿ok? Entonces también perdemos la capacidad de reacción frente a estos hechos. ¿Por qué? Porque puede ser listo el perro con el bozal y demás. Voy a llamar a la policía para que llegue, o bueno, sé, aquí en este caso puede ser la policía ambiental para que haga lo respectivo. Pero si la policía ambiental llega otro día, entonces el video puede ser, puede ser, puede ser, si lo contempla la norma, si lo contemplan sus políticas, pueden apoyarse en un video. ¿Será que sí? ¿Será que cuando vayan a audiencia se les cae? Ahí tendrían que tener testigos, fotos, todos los elementos probatorios para que cuando esa persona vaya a audiencia, pues no se les vaya a caer el comparendo. ¿Ok? Aunque es muy posiblemente que no vaya a funcionar. Pero sí es importante que tengan en cuenta que tanto el manual como el reglamento deben estipular expresamente esos comportamientos reprochables para que el administrador no, el consejo de administración tome cartas en el asunto de manera inmediata, sin esperar la intervención de un tercero como es la policía. ¿Ok? Sin generar esto, a esto. Muy bien, Joyón. Ahora, no todos los videos y las fotos pueden ser material probatorio, porque pueden ser tomados y pueden inclusive generar una violación al derecho a habeas data, porque puede ser un dato sensible. Más si, por ejemplo, se toma la foto y es un niño. Créame que la policía ni nadie se va a meter con eso. Créame que si es un niño el que está, por ejemplo, con el perrito y demás, esa fotografía, ese video no lo van a utilizar como material probatorio. Entonces, miren, ¿a qué voy con esto? Tanto el reglamento debe estar actualizado para poder darle las herramientas a ese consejo para tomar decisiones frente a temas sancionatorios. El manual puede establecer esas prácticas de buenos vecinos para garantizar una sana convivencia dentro de la copropiedad. Pero si se requiere realizar un proceso sancionatorio, debe estar alineado este manual a lo que diga el reglamento y el reglamento, si en algún momento quisieran modificar algún o a incluir algún comportamiento reprochable y sancionable dentro del manual, el reglamento dentro de un articulado es establecer y tipificar que ese manual tiene esa facultad. ¿Ok? De resto, no se puede hacer nada. De eso no se puede hacer nada. Por eso yo les vengo y les digo, soy muy enfático en decirles, si ustedes tienen un reglamento desde el año 2002, 2003, ya han pasado muchos cambios normativos de la fecha, a la fecha inclusive. Y sí, ya sería bueno que se sentaran, analizaran esos cambios y los incluyeran y asimismo incluyeran inclusive aquellas situaciones que pueden ser, eh, que pueden generar inhabilidades, pero ese es el reglamento. De resto, por sí solo el manual, si en el reglamento no estipula que el manual es parte inherente del mismo, por sí solo podrían tener problemas y podrían inclusive impugnarle esas sanciones y es probable que se pierdan o que pues no se puedan aplicar. Ahora, resulta que quiera aprueba el manual de convivencia, pues la asamblea. Eso no lo aprueba
el consejo, lo aprueba la asamblea. ¿Ok? ¿Cómo? Mediante la votación deliberativa normal se aprueba este manual de convivencia en la asamblea. No lo hace el consejo ni el administrador, no, la asamblea. Ahora, como yo les había dicho, no es necesario elevar la escritura pública, porque el que se eleva a escritura pública es el reglamento. El manual no se eleva a escritura pública porque el que se eleva a escritura pública es el reglamento. Lo que sí se eleva a escritura pública y debe modificar el reglamento son aquellas decisiones tomadas por la asamblea que sean contrarias al reglamento o que lo pretendan modificar. ¿Ok? Lo que se eleva a escritura pública es el reglamento, el manual no. ¿Ok? El manual no, porque el manual no contempla sino buenas prácticas de buenos vecinos y demás. Y tal vez puede traer una sustracción del reglamento en cuanto a las conductas tipificadas como reprochables y sancionables, no más. Ahora, si por X motivo en el manual se decide modificar algo en el reglamento, por ejemplo, incurrir o tener nuevos comportamientos reprochables o sancionables, esto se debe elevar a escritura pública, pero en el reglamento, no como manual. El que se eleva es el reglamento. O sea, básicamente, si ustedes quieren imponer, por ejemplo, es que a partir del momento solamente se podrán optar por tener 5 poderes por cada persona. Esto por sí mismo, esta decisión por sí misma, modifica lo contemplado en el reglamento. Entonces, por ende, para hacerlo permanente, se debe modificar el reglamento en esa aparte para que esta decisión tenga pie jurídico. El manual como tal por sí solo no se eleva a escritura pública. ¿Ok? Ahora, quiero tocar algo también que vale la pena tener en cuenta antes de mirar este tema de las sanciones. Y eso lo vamos a ver ahora, pero quiero mirar esto antes de continuar. El comité de convivencia. Fue enviado el hombre que agredió a sus vecinos, vigilantes y otras 50 personas. Esto fue en el municipio de Facatativá. Recuerden. Bueno. No, el consejo no puede hacer nada de eso. El consejo no tiene esa facultad. Lo que me dice el señor del comité, no, el consejo no puede hacer nada de eso. Miren este caso. Ese caso ocurrió en Facatativá, ¿ok? Si en el manual de convivencia dice que el carnet de la piscina tiene un costo, pero en el reglamento interno no lo dice, ¿es válido? Sí. Si se tomó mediante decisión de asamblea, sí, yo diría que sí. O sea, si hubo una decisión de asamblea para aprobar eso en el manual de convivencia, sí. Digamos que unas regulaciones internas, pero ojo con esos costos, ¿no? Ojo con esos costos. Ahora, miren, este caso pasó en Facatativá. Vamos a mirarlo y les cuento algo frente al comité de convivencia. A la cárcel fue enviado el hombre que agredió a sus vecinos, vigilantes y otras 50 personas. Esto fue en el municipio de Facatativá. Recordemos que los vecinos del conjunto residencial destruyeron las propiedades del exmilitar, ya cansados de tantas agresiones que se presentaron incluso durante la detención y la judicialización de este personaje, Héctor Rojas. ¿Qué más se ha conocido acerca de esta historia? Alejandra, mire, todo comenzó en este conjunto residencial acá en Facatativá. Agredió este sujeto a los empleados de vigilancia de la empresa de seguridad, pero también a los vecinos. Los amenazó de muerte. Ellos
acabaron con sus pertenencias debido justamente a todas estas amenazas que estaba causando este sujeto. Fue capturado, pero los agentes del CTI que lo capturaron también recibieron varias amenazas por parte de este sujeto, incluso durante la audiencia de judicialización. Esto fue lo que ocurrió. Se enfrentó con sus vecinos. ¿Dónde está el que respete? ¿Dónde está? No respete usted. Lo que está equivocado. Atacó con machete a los guardias de seguridad de su conjunto residencial. También se enfrentó con los agentes del CTI que lo capturaron. La furia incontrolable de John Leo Rocha Bernal llevó a que sus vecinos destruyeran sus vehículos y lo obligaran a salir del conjunto residencial, fuertemente escoltado por las autoridades. ¡Fuera, Rocha! ¡Fuera! ¡Fuera! Por esas conductas, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron hasta una vivienda en el municipio de Mariquita, Tolima, para capturarlo. Allí amenazó a los agentes luego de haber ingresado a la vivienda. Bajo las más estrictas medidas de seguridad, el sujeto de 47 años fue llevado ante una juez y allí una vez más mostró su descontento y quiso irse de la sala, por lo que la juez le llamó la atención en varias oportunidades. No tiene por qué estar hablando de un derecho que le asiste, que hay derecho a guardar silencio. No, sí, como se pero es que lo que pasa es que no tengo un abogado. Siéntese, por favor, siéntese allí. No, yo no voy a estar en la audiencia. Tras varias interrupciones del capturado, la audiencia comenzó y allí la fiscal narró una a una las denuncias de al menos 50 víctimas. Donde en el primero agredió a 2 médicos y una médico que se encontraba en estado de embarazo en el 2017. En el 2019 el señor John Leo Rocha agredió a una profesora del Colegio San Juan Apóstol donde estudiaba su hijo, ocasionándole un puño unas lesiones en su rostro como consecuencia de un puño que le dio en la cara, en su rostro. También el 18 de abril en el conjunto Las Heliconias agredió físicamente y le generó un daño en su propiedad a los residentes. Pero la conducta agresiva del exmilitar volvió a salir a flote en plena audiencia al intentar golpear a los agentes del CTI, incluso hasta con un extinguidor. La diligencia transcurrió en medio de interrupciones y amenazas por parte del capturado, a quien la juez decidió enviar a la cárcel a representar un peligro para la sociedad. Y ya resignado, el hombre cabizbajo escuchó la decisión. Tras la decisión de la juez, John Leo Rocha salió esposado en silencio y fuertemente custodiado a su lugar de reclusión. Doctor Carlos Manuel Silva es el director de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca. ¿Los delitos de las lesiones personales no son querellables? ¿Por qué en esta razón es diferente? Sí, es válido destacar que se agruparon 7 agresiones en diferentes personas. Unos de ellos fueron querellables, pero en otros casos no fueron querellables. Entre esas contamos una agresión que se realizó en un menor de edad y por eso se procede de oficio. Son 7 denuncias las que decía la Fiscalía justamente en esta audiencia, pero son más de 50 las víctimas. Esta persona registra en nuestras bases de datos más de 50 denuncias, estas vienen siendo trabajadas, en la actualidad cuenta con 19, ya se agruparon 7 y estamos trabajando en las otras respecto a algunos otros delitos. ¿Ninguna de las víctimas quiso conciliar con este sujeto? Ninguna de las personas está interesada en conciliar, dada la agresividad que él manifiesta, que él expresa. Doctor Carlos Manuel, en el momento veíamos justamente en los videos, en el momento de la captura, este sujeto le dice a los agentes del CTI que si tuviera un arma, incluso también les hubiera disparado. Y en la audiencia intentó golpear varias veces también a los agentes. Sí, hubo necesidad de hacer diligencia de allanamiento para efectuar su captura. Y en desarrollo de este procedimiento intimida e intenta agredir a los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación. ¿Por qué esta persona sí es tan agresiva? ¿Por qué en el momento que está en la audiencia no está esposada?
es uno de los derechos con que cuenta la persona indiciada, la persona por imputar. En ejercicio del derecho a la defensa, se despoja de las esposas, pero dado su nivel de agresividad exhibido en el desarrollo de la audiencia, la señora juez de control de garantías ordena que sea esposado nuevamente para poder continuar con la diligencia, dado que se pretendía retirar del recinto. Doctor Carlos Manuel, muchísimas gracias. Pues mire, esta persona ya se encuentra hoy en centro carcelario y podría enfrentar una condena superior a los 64 meses de cárcel. Bueno, ahora pregunto, de acuerdo al contexto del video, si ustedes fueran parte del consejo, perdón, del comité de convivencia en una copropiedad, este tema debería ser visto o direccionado por ese comité, o esto ya le compete a justicia ordinaria. O sea, podrían entrar pues, a generar una modificación o poder perdón, intervenir en este caso, o esto le competiría ya a justicia ordinaria. Ok. Todo aquello, si bien es cierto, el comité de convivencia es un órgano de constitución estatutaria que tiene una finalidad específica, que es la de solucionar controversias, conflictos, mediante que la propuesta de fórmulas de arreglo, porque eso es lo que busca ese comité, solucionar conflictos, controversias a través de unas propuestas para arreglar. ¿Para qué? Para que esto pues se genere una sana convivencia entre los copropietarios, residentes, administradores y demás, y asimismo pues resolver esas asperezas. Hay temas que no se tocan acá. Todo aquello que pueden convertirse o que se pueda tipificar dentro de nuestro código penal, pues no lo puedo tocar como comité. Yo no puedo entrar a mediar frente a unas lesiones. Máximo, más cuando esta persona inclusive atentó, o bueno, no tanto atentó, sino amenazó a otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo entrar a mediar en un tema en donde dos vecinos se peleen y agarren y se golpeen porque hay lesiones personales, inclusive que otro vecino sacó un arma cortopunzante. Yo ahí no lo puedo hacer. Yo puedo mediar de pronto cuando un vecino pelee con otro y pues se elevan algunas palabras y demás. Solamente situaciones menores. Pero que yo ya me vaya a meter, por ejemplo, en que venga el esposo, le golpeó a la esposa por temas de lesiones personales, de violencia intrafamiliar. No, el comité de convivencia no establece esto. El comité de convivencia busca solucionar estas controversias, ¿ok? Conflictos, pero menores. Yo no me puedo meter a solucionar o a mediar en el caso, por ejemplo, del vecino, porque ya él agredió a una tercera. Inclusive amenazó a más de una persona con quitarle la vida. Es por eso que seguramente el juez determinó que era una persona que era un peligro para la sociedad. ¿Ok? No, también puede ser de justicia ordinaria, depende de los hechos de violencia intrafamiliar, ¿no? Que si la persona ya la ha golpeado, ya ha golpeado a la esposa o la ha generado una lesión, pues es un tema ya diferente. Entonces, como vuelvo y digo, acá el comité sí es un documento, un miembro, un comité de estatutario y demás, pero no es para mediar en esos temas. Igual que si llegan a ocurrir estos eventos, ya nosotros no podemos hacer nada. Ya se pasan de límites. Aquí, por ejemplo, podemos limitar o entrar a mediar en temas relacionados con, eh, no sé, podríamos decir que
con exceso de ruido. Entonces que la persona llegó de, mm, digamos que llegó a la vivienda y comenzó a colocar con mucho ruido el volumen de su equipo de sonido. Listo, ahí sí podemos entrar a mediar en ese caso. O que llegó el vecino perdón, llegó el vecino y empujó a otro vecino sin generar una lesión grave. Eso también puede ser. O que se están generando asperezas entre dos vecinos y gritos y demás. Esto puede ser. ¿Ok? Esta es una de las primeras instancias. El comité de convivencia debe buscar dirimir estos hechos, pero no más. ¿Ok? Ojo porque el consumo de sustancias psicoactivas también debe estar regulado. ¿Ok? Porque si bien es cierto, no es permitido, o sea, hasta su dosis personal y demás, sí es importante que se realice sin que se afecte a los demás. ¿Ok? Entonces, podríamos otorgar un espacio para fumadores y ya, listo, y hacerlo allí. ¿Qué pasa? Que cuando se hace en un lugar o en un lugar cerrado dentro de la copropiedad sin que el olor y demás afecte a un copropietario, eso también se podría, digamos que tocar en ese comité de convivencia. Con ese comité de convivencia en el artículo 58 se menciona, aunque no es obligatorio, se menciona, y dice que es la primera instancia para solucionar conflictos que puedan surgir en la ocasión o con ocasión de la interacción entre los miembros de la copropiedad. O sea, es como la primera instancia. Si es que yo peleo con otro vecino porque el carro mío, o porque, por ejemplo, el perro o el gato que yo tengo se va y se sale de la casa y hace sus necesidades. Entonces, ahí yo podría entrar o bueno, va y el gato va y comienza a cazar en la noche y trae animalitos y los deja en el frente de la casa del mi vecino. Eso es un problema de convivencia que podríamos entrar a gestionar a través del comité de convivencia. Pero ya es diferente cuando el vecino trata mal al otro vecino y se vuelven o se convierten en golpes y producto de esos golpes también el otro vecino saca un arma cortopunzante y corta a la persona. ¿Sí? El tema es diferente. Puede ser que yo le diga, listo, convoco, o bueno, otro tema, que es que yo soy el administrador y miembros del consejo están hablando a mis espaldas de mí. Entonces, yo puedo solicitarle al comité de convivencia que intervenga en este caso para resolver esas problemáticas. Pero hasta ahí, ya lo del vecino, lo del señor o este joven ya no es parte de las facultades del comité de convivencia. ¿Por qué? Porque ya rayó o sea, ya está tipificado como un delito no querellable dentro de nuestro Código Penal. Y el tema ahí cambia el contexto. No todo se trata mediante el comité de convivencia, no todo se trata mediante los mecanismos de convivencia que tenga la copropiedad. Hay cosas que se salen de contexto. Hay cosas que salen de contexto y debemos evaluarlo. Hay situaciones eh, que pueden dejar de ser querellables y pues ya no ya sale de nuestro contexto, yo no puedo participar en ellas. Por ejemplo, podríamos entrar en conciliar, por ejemplo, con un daño en bien ajeno, ¿no? Que mi hijo llegó con la pelota y golpeó el carro del vecino y producto de ese golpe pues se generó eh, un daño leve en el vehículo. Entonces yo podría con el comité de convivencia entrar como a dirimir esas controversias para generar un fortalecimiento de estos comportamientos. Si ya en este tema como mediador por parte del comité de convivencia no se resulta nada, pues ellos ya lo tendrán que resolver ante otras instancias. Pero ya, hasta ahí. Esa es la primera instancia, o sea, este comité de convivencia es la primera instancia para resolver o no, tratar de tener mecanismos alternativos para solucionar conflictos sin que estos superen o lleguen a afectar a los demás. Por eso es que nace este comité de convivencia.
que realmente en algunos de los parágrafos del artículo 58 específicamente, se dice que ese comité de convivencia es elegido ¿por quién? Por la asamblea y que estarán para un periodo de un año y que debe ser integrado por 3 personas, siempre por números impares, 3, que son de libre nombramiento y remoción, que no reciben dinero, o sea, no reciben, lo hacen anores, o sea, no reciben dinero por prestar ese servicio, no tienen funciones de imponer sanciones, esto le corresponde al consejo, el comité no sanciona, simplemente es un mecanismo alternativo para solucionar un conflicto. Y no más, ¿ok? Solamente es ese mecanismo para solucionar ese conflicto y para de contar. No podemos llegar a delimitar estas situaciones fuera de un contexto diferente al que es. No nos pongamos a meter a dirimir frente a ciertas situaciones que ya rayaron con el delito. ¿Ok? Ese caso es del comité. Si aquí me dicen, si un aseador del conjunto con la sopladora con la sopladora de hojas hace mucho ruido y la administración no hace nada, pues con el comité. ¿Para qué? Para que se establezcan horarios en los cuales este personaje o esa persona que es el aseador, pues puede hacer esa actividad. No es un organismo veedor, es un organismo conciliador. ¿Ok? Es un organismo conciliador. No es un organismo de sanción ni nada, es un mecanismo o un organismo conciliador que busca solucionar o entregar herramientas para solucionar los conflictos, no es más. Más de ahí no es. Que yo quiera sancionarlo, listo, que resulta que el comité de convivencia, si un acuerdo de voluntades entre dos colaboradores, entre dos copropietarios, listo, pero si puede ser que, por ejemplo, el vecino diga es que ya voy a seguir con el tema del ruido, pero en segunda instancia ya es el consejo el que toma la decisión. Ya aquí, por ejemplo, usted le pueden citar al miembro al comité de convivencia a esta persona para que en ciertos momentos, por ejemplo, los domingos, no ponga su equipo a todo volumen. Eso sería como esa herramienta conciliadora de primera mano. Si ya esa persona pues es renuente y sigue colocando ruido más extremo los días, por ejemplo, los días feriados como son los domingos, pues ya pasa de ser conciliador a que el consejo tome una decisión y emita una sanción si es necesario. Pero digamos que ese es como el primer elemento, el primer paso antes de que se convierta en una sanción. De eso se trata el comité, por eso quería tocar el video, porque realmente en algunos momentos puede llegarse a desdibujar esta figura y entramos a considerar en temas que no deberíamos. ¿Ok? Que no deberíamos. Entonces, para que de pronto se tenga en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues leo en el chat. ¿Alguna pregunta frente al tema de hoy? Mañana miraremos el tema sancionatorio. ¿Ok? Mañana miraremos el tema sancionatorio. Miraremos el tema de cómo se maneja el tema de las sanciones y cuáles serán los mecanismos que utilizaremos aquí o cómo se debe hacer el tema de las sanciones. ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién lo debe? eh, ¿Quién lo debe hacer y demás? ¿Vale? Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana. ¿Cómo opera el leasing habitacional en el consejo? Depende, seguramente en el contrato del leasing habitacional, en alguno de sus clausulados se le ha delegado esas funciones al
Ay, sí, se me escapa el nombre. Al morador. ¿Vale? Listo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¿Sí? Doris, es que no alcanzo a leer todas. Escríbeme al WhatsApp y te respondo, créeme. Créeme que trato de leerlas todas, pero no alcanzo. Nos vemos mañana. Pero escríbeme al WhatsApp. Julia le da mi número. Chao.